¿Qué ventaja le veis a vivir en Europa versus vivir en otro continente, Sudamérica, o, bueno, Asia, la situación asiática no la conozco, pero en términos de lo fácil que es viajar en Europa y cambiar además radicalmente de ámbito escénico y cultural? O sea, misma moneda. Y con la misma moneda además, y con las facilidades Schengen, que hace que no haya ni aduanas ni nada de eso. A mí me parece brutal. Sí, que con tu DNI puedas estar mañana en Francia. Tienes el mismo teléfono, sin roaming, tienes la misma moneda, tu DNI te vale en todos los sitios. Viaja barato. Viaja barato y además es un continente con países relativamente pequeños y cercanos. Con lo cual tú cambias de España a Austria, donde en 1500 kilómetros cuadrados se habla otro idioma que no es el tuyo, el paisaje no tiene nada que ver, la herencia cultural no tiene nada que ver. Bueno, justo Austria y España sí tienen una herencia cultural parecida. Es verdad. Los austrias. Los austrias. Pero es que en Estados Unidos, en 1500 kilómetros, tienen la misma ciudad, sí, el mismo... una homogeneidad terrible. Cultural, pues, mira, yo voy a empezar por lo contrario, es decir, la primera vez que yo, en vez de viajar por Europa, que lo daba por hecho, ¿no? Yo había ido a Alemania, había ido a Francia, ¿no? Me había movido con total Portugal, ¿no? De total naturalidad. La primera vez que salgo voy a China, ¿no? Y además voy para trabajar. Voy a hacer un workshop de 3 semanas a una universidad en Nanjing, en una ciudad pequeñita para ellos. ¿La antigua capital? Sí, 9 millones de habitantes, donde entraron los japoneses a katana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, sí? Manchuria. Es muy, vamos, odian allí a los japoneses porque se cargaron muchísimos en muy poco tiempo. Joder. Y hace poco tiempo también. Los muñecos de terracota son de Nanjing también, ¿no? Pues no lo sé, si te soy sincero. Yo, vamos, estuve 3 semanas nada más. Pero la cosa es el mundo visado, que yo en la vida había tenido... empecé 2 meses antes a tramitar el visado de trabajo. Yo intenté hacerlo bien, iba a trabajar, me iban a pagar y digo, voy a hacerlo, ¿no? Y no lo conseguí. Al final tuve que tramitar un visado no de trabajo y lo conseguí como 2 días antes. Y tuve que tener una relación oblicua con la verdad en la frontera, porque y lo peor de todo, cuando di las clases, no les dio tiempo a pagarme, porque estuve solo 3 semanas y ellos son igual de burocráticos o peor que nosotros y no consiguieron pagarme a tiempo. Entonces abrí una cuenta allí, me pagaron allí, y luego no tuve narices de que me trajesen, todas las cosas que pasan cuando no tenemos esa moneda única, esa libertad de movimiento. Me costó, tuve que mentir para entrar y no conseguí, si no llega a ser porque un amigo mío iba a China 3 meses después, José Antonio García Ceballos, muchas gracias, que le di mi tarjeta, sacó el dinero allí y me lo pagó aquí, pues mi dinero seguiría en China, porque yo no he vuelto a China y no conseguí hacer la transferencia desde allí para acá. ¿En qué año fue ese? Esto fue hace nada, en el 17. Bueno. 2017. Bueno. Hace nada, hace 8 años. Para empezar, ese dinero con la inflación ya valdría a lo mejor la mitad de lo que vale hoy, o un 2/3 de lo que vale hoy. No sé cómo ha ido. En los últimos años ha habido años del 7% de inflación, ¿no? Sí, pero que no sé si a lo mejor la moneda de ellos ha ido mejor y me hubiese ido bien. No sé. Pues mira, tengo el que me lleva uno de los que me llevan a mi parte de marketing digital en mi empresa de trasteros, su empresa es de Sudáfrica, y él vive en Ciudad del Cabo, ¿vale? De hecho, tengo pendiente de ir a visitarle porque es uno de los paraísos de los que hacemos kite de viento, y luego a 2 horas tienes un safari que ves de todo, de elefantes, leones, ¿verdad? Y por eso es muy bonito. Me parece que la ciudad tiene cierta peligrosidad, pero bueno, no he estado y no lo sé. Total, que ahora en octubre es el Congreso Europeo de Trasteros, ¿vale? Que, bueno, yo era presidente de la Asociación Europea de Trasteros, por eso yo además me gusta mucho y voy todos los años, ¿no? Pues este hombre tiene un problemón para venir a Europa. Tiene que mandar ahora el pasaporte, por lo cual se queda sin pasaporte, tiene que sacarse un segundo pasaporte y jugar a la lotería de que se lo aprueben o no se lo aprueben. El visado para poder venir al Congreso. Por esto es muy complicado si eres africano venir a Europa. Y él no se creía, porque claro, no se creía de que yo con mi DNI podía cruzar a Dublín. Y digo, sí, crees que sí, y él está jodido.
De hecho, bueno, tiene que venir mucho a Europa, porque también tiene parte del trabajo en Europa. En Trasteros lo que te ha quedado a ti es ser presidente del mundo, ¿no? Porque si has sido presidente de la sociedad europea, de Europa, panamericana. De España no he sido, de España he sido vicepresidente, no presidente. Vale. Pero presidente de la europea. O sea, más que tú solo estaba el presidente mundial de los trasteros. ¿Hay una ONU de trasteros? Está Donald Trump por encima, está... Eres totus, ¿no? Un provincial mayoritario que le va muy bien a Alberto en las elecciones. Ahí tuvimos al que cuenta la foto. Ahí tuvimos pucherazo. Como la primaria del PSOE. No, además es un cargo no remunerado, o sea que es un cargo que al final te cuesta el dinero, porque al final sí es un encargo, porque yo pierdo el tiempo y no gano nada, pero como hobby me gusta mucho. Practico el inglés, me gusta mucho mi sector de trasteros, por lo cual... Sí. Bueno, total. Pero es que me ha molado eso. Sí. Que te doy la razón, Juan, en lo que dices. Y es una maravilla, creo yo. Y el poder viajar por 27 países de Europa solo con tu DNI, utilizar la misma moneda ya en 21 países, me parece que el siguiente que entra ahora en el euro creo que es... ¿Cuál es? Salió el otro día, no sé si era Polonia, ¿no? ¿O ¿cuál es el siguiente que entra ahora en el euro? Pero me parece que entraba ahora, ¿no? ¿Cuál qué pena. No, Bulgaria. Disculpa, el 1 de enero, Bulgaria. Que es el más pobre ahora mismo de la Unión Europea. Pues me parece que Bulgaria entra en el euro ahora. El zloty. El zloty sigue siendo... la leva. No, el zloty polaco. El zloty polaco en Bulgaria es la leva. Yo estuve... 2 levas es 1 euro más o menos. Estuve trabajando en Polonia y yo he sido rico una vez en mi vida y fue en Polonia. Fue en zloty, porque me llevé un sueldo de aquí, que multiplicado por 4, pues me llevé como 7.000 zlotys y me pagaban allí 900 zlotys al mes, con lo cual tenía 7.900 zlotys, que era como tener 7.900 euros. Pero todos los fines de semana viajaba, ¿sabes? Era una gloria. Creo que hoy en día Polonia ha subido mucho. Polonia está casi a la par con España. Yo estoy hablando de 2005. Polonia yo creo que es el país más gemelo que tenemos en Europa y no sé si en el mundo de España en cuanto a población, en cuanto a renta, incluso en cuanto a cultura. Pues en esa época 4 por menos la moneda. Ahora mismo claro, pues estaban recién salidos del comunismo. Polonia debe estar a la par en renta per cápita con España. Polonia, si España tiene 49 millones de habitantes, tendrá 42 o 43. Y culturalmente, pues bueno, ellos son medio eslavos, pero son un país de religión católica. Muchísimo a nosotros, muchísimo. El otro gemelo, en términos económicos, no culturales, es Corea del Sur. Corea del Sur tiene también 40 y tantos millones de habitantes, una renta per cápita un pelín superior a la española. Ahora, culturalmente no se parece nada. Y luego hay otro gemelo más... ¿Culturalmente o no? Culturalmente no se parece nada. Pero ¿y cuál sería el que culturalmente es más parecido a España? De los que he dicho ahora, al margen de población y economía. Polonia. Yo creo que Argentina, ¿no? ¿De estos dos? Bueno. El que iba a decir es Argentina. Argentina tiene también 40 y tantos millones de habitantes. La renta per cápita de Argentina, no sé si son 7.000 o 11.000, anda por ahí. La de España son 26 o 27.000, o sea que la tercera parte, más o menos. Y culturalmente, porque además Argentina no tiene una población indígena como tienen otros países de Sudamérica, sino que es casi toda de descendencia europea. Entonces, culturalmente yo creo que Argentina es la más similar de Latinoamérica. ¿Cómo era? De América. Hispanoamérica. Latinoamérica, lo he dicho bien. Bueno, Hispanoamérica, ¿no? Bueno, el otro día hablábamos de esto. Es que el tema es si en Latinoamérica... De nuestras colonias, vamos a decir. Perdón. No, el tema es que si en Latinoamérica se incluyen las lenguas latinas, por ejemplo, en Canadá. ¿Y se incluye la lengua latina en Latinoamérica? ¿Se incluye Canadá? Canadá tiene el francés, lo dices por el francés, claro, ¿no? Porque el inglés es otra... Pero por eso, o sea, tendría sentido incluirla dentro de Latinoamérica. Menos Quebec, ¿no? Claro. Pues Hispanoamérica. Hispanoamérica no incluye a Canadá. No incluye a Canadá, efectivamente. Claro. Yo, de todas formas, culturalmente, aunque no tengamos la misma lengua, nada como Portugal. Sí, claro. ¿Sí? ¿Tú crees que Portugal es más parecido a España que a Italia? Buena pregunta. Es que yo creo que Portugal... ¿Al margen de la lengua? Bueno, la lengua es diferente en los casos. Yo creo que Portugal no son tan parecidos a nosotros, ¿no? Son atlánticos. A ver, culturalmente Portugal siempre ha sido anglófilo. Sí. Y España era más germanófila. Italia... Hombre, partiendo de que la Italia norte es germanófila. Italia norte es medio alemán. Italia norte es germanófila. De hecho, la región de Bolzano, Trento y todo esto es el Tirol Sud, el Sur Tirol, porque era austriaca. ¿Eso sabes en qué año pasó a ser italiana?
Eso se llamó en la Primera Guerra Mundial. Justo, Después, el Tratado de Saint-Germain. Subtirol fue después de la Primera Guerra Sí, Mundial. en el 19, sí. Ahí todos los nombres, la toponimia es toda alemana. Correcto. Eso pasa, hay otro sitio curiosísimo donde pasa lo mismo, en Alsacia. ¿Sabes esto en Alsacia? No, bueno, Alsacia es estuve un trozo de Alemania Sí. que políticamente es Francia, Claro. pero los pueblos son todos nombre alemán. Claro, claro. Esas son las fronteras móviles de Europa de Sí, todas sí, las sí, guerras. sí, sí, sí. Alsacia, Lorena, el Trentino, sí. el Subtirol. Bueno, y entiendo que pasará también algo parecido Subtirol, a... ahí hay mucha gasolina, ¿no? Joder, estoy sembrado. Hoy estoy sembrado. Tenemos que estar rápido, Alberto? Hoy he decidido que no me callo un chiste. Lo he disfrutado, me ha encantado. Humor fino, británico. Oye, ¿y creéis que en regiones del norte de Marruecos pasa algo parecido a lo que estáis diciendo, pero con España? En Tánger o en toda esa zona que eran del protectorado, bueno, Tánger justo Sí, Tánger, no, pero del protectorado español. Que Claro. No, de hecho, los bereberes eran... Pero la lengua de calles, no, ¿eh? pero no, yo creo que no. Lengua, Tetuán, religión, no tienen, Ya. no hay población española que haya permanecido allí, no, la No. se fue toda. Ya. No, En Filipinas sí, quizás, ¿no? Filipinas sí que... yo no he estado en Filipinas, pero... Filipinas también se ha anglosajonizado. Sí. Filipinas ya apenas se habla el español, apenas. No, no se habla. Que era algo Pero de el tema toponimia, del pueblo yo creo que- saharaui, o sea, no se ha hablado mucho de que en la zona esa había mucha gente con una cultura española muy fuerte y que se les ha abandonado. De hecho, ha sido Sí. un tema El reciente. pueblo saharaui, partiendo de que son 100.000 personas, no es más. Son 4 campamentos en el desierto y hablan español los niños que vienen a pasar el verano aquí. El resto de la población no lo habla. La religión es diferente, la cultura, el paisaje, la forma de vida no tiene nada que ver. Viven en tierra de campaña. O sea, No, y es lo que tú dices, son muy poquitos, ¿no? Son como... 100.000 personas. Bueno, no sé, esto me lo estoy inventando un poco. Si no son Sí, 100.000, sí, son sí, sí, 150.000 o 200.000. Sí, pero que no Porque es- no es un país ni un pueblo, es 4 campamentos. Ya. Sí, por encima... Filipinas. Iba a decir que Filipinas, partiendo del nombre, ¿sabéis por qué se llama Filipinas? Sí, Por por Felipe. Felipe II, ¿no? Que habla que fue la primera globalización, el galeón de Filipinas. De Manila, ¿no? De Manila, Sí, el sí, galeón sí, de sí, Manila, sí. que todos los años venía 2 o 3 veces a ¿Dónde vas? Pero desde la Segunda Guerra Mundial es una cultura ya anglosajona. De hecho, por eso... Hablan inglés. el mantón de Manila dicen que es algo típico de Madrid, pero es de la época Que viene de esa sí, época. me parece que no venía ni de Manila, venía de China, pero no sé por qué de Manila, porque venía del galeón de Manila, por eso era. El galeón de Manila. No, en Asia no queda ya casi nada de cultura española. En América mucho y... Hay un idioma en Filipinas hay muchos idiomas. Tagalo. El tagalo. Tagalo es el Ese autóctono. es el autóctono. El autóctono. Pero hay muchos idiomas en Filipinas. Y hay uno de ellos que se llama te lo diré ahora, el chabacano. Chabacano, Tú qué escuchas, maravilla. eso se ve en algunas islas de Filipinas. Tú te pones vídeos de YouTube hablando en chabacano y es Pero español en español perfecto. chabacano quiere decir hablar como de baja estopa. sí. ¿no? Pues, La palabra vendrá de ahí, pues seguramente. seguro. Pues ponte en YouTube o en donde sea gente hablando en chabacano. Te vas a enterar del 99% de las cosas. Y son de Filipinas, son muy poquitos, en una isla y tal. Pero claro, ¿qué ocurre cuando los americanos nos... Tomaron el relevo. sí, nos Después de la tomaron Segunda Guerra Mundial. el relevo, pues se puso el inglés como... Culturalmente, como en tantos países. Sí. Pero, por ejemplo, en Cuba no pasó, en Puerto Rico no pasó y tal, porque ahí sí que había españoles viviendo, pero es que en Filipinas no había españoles viviendo. En Puerto Rico sí, es que es imposible. En Puerto Rico, fíjate, se habla más español que inglés, ¿no? O sea que...